Mire, la cultura no se confronta desde lo que nosotros creemos o pensamos, sino que se confronta desde estrategias, desde arquitectura. Le dije anoche, usted le hace más daño al sistema enseñándole a estudiar a sus hijos que haciéndolos religiosos. El sistema va a padecer más daño con el estudio de sus hijos que con que usted le enseñe una vida religiosa. Es duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Porque a su hijo se le va a abrir la puerta laboral porque sea un profesional y no porque cante coritos y diga aleluya. Ahora creemos en la gracia de Dios, creemos en los milagros de Dios, creemos que Dios es el que abre puerta y el que cierra puerta, creemos todo eso, pero entendemos que el sistema tiene una demanda. Y nosotros tenemos la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para poder entrar en ese sistema y transformar la cultura. O nos ahogamos en la cultura que ya estableció el sistema. Por eso el estudio para los hijos no debiera ser una opción de que si el nene quiere o no quiere estudiar. Debería ser una obligación impuesta por los padres. Debería ser. Pero note usted que una característica de la iglesia ha sido el empobrecimiento, y gracias a Dios que Dios manifestó su reino, y el reino nos hizo entender que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, y menos mal que descubrimos eso para recibir las bendiciones de la prosperidad que Dios nos ha dado. Ahora, es un problema que la iglesia sufra pobreza, porque esa pobreza es la consecuencia de la falta de estudio, porque nos enseñaron que la letra mata. Entonces, como la letra mataba, no había que estudiar, y la iglesia creció con un montón de ignorancia y con un montón de faltas y con un montón de necesidades, al punto tal de que cuando el sistema requería un profesional, no lo iba a buscar a la iglesia, porque a esos de la iglesia la letra lo mataba, entonces no estudiaban, esperaban que Cristo viniera en gloria. La iglesia, esperando la venida de Cristo, no estudió. Yo pensé que íbamos a celebrar y que íbamos a estar contentos, pero yo no me puedo ir de Puerto Madryn sin decirle esto. Usted tiene en su casa un centro de entrenamiento para romper un sistema en el mundo, que son sus hijos. Usted es una ama de casa, usted es una mamá, usted es una mujer creada por Dios para generar y para abrir brechas en medio de un sistema que tiene demandas. Es importante que usted lo vea de esa manera, porque así lo ve Dios. Entonces, no, es que el nene no quiere, no me hace caso, quiere ir a trabajar. No, si usted tiene un diseño, no es lo que el nene quiera. Tome la autoridad que Dios le ha dado. Entre tanto que un hijo vive bajo la casa y el techo de su padre, está sujeto a la autoridad de sus padres, así tenga 30 o 40 o 50 años. Un hijo que vive bajo el techo de su padre está sujeto a la autoridad de su padre. Santo. Ok, vamos a la Biblia, así no peleo más. ¿Tienen Lucas 8? Dice así el versículo 40. Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo.
y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Ok, escúchame con atención. Esta palabra nos está hablando a nosotros de dos tipos de generaciones, pero puntualmente el número clave allí, si usted se dio cuenta, es el número 12. El número 12 es un número de gobierno. Cuando la Biblia habla de que una mujer venía con un flujo de 12 años y que había una nena o una niña, hija de un principal que también tenía 12 años, está marcando un tiempo específico. Está marcando una era específica, algo específico que había sucedido en el ámbito espiritual y que estaba marcada en la historia de esta gente desde hacía 12 años. En el caso de la mujer con el flujo de sangre, se vuelve interesante la historia, porque más allá de las interpretaciones que puede haber de la palabra, más allá de las diferentes revelaciones, que si tocó el manto que tenía la promesa, o que tenía el nudo, que tenía el poncho, que tenía... Yo no apunto a eso hoy, sino que apunto a algo que es más profético. Había una generación enferma manifestada y representada en una mujer. Una mujer que estaba enferma con flujos de sangre, que representaba la inmundicia de una generación. Una mujer que representaba que había una generación que no podía reproducirse, no podía tener intimidad, no podía tener esposo. Es más, esa mujer estaba prohibida en medio de la sociedad. No podía andar en medio de todas las mujeres, no podía tocar a otra. Era una mujer que estaba representando que hacía 12 años las mujeres, por lo menos de su edad, estaban padeciendo algo espiritual. Aunque ella cargaba con la enfermedad del flujo, las mujeres que tenían la edad de esta mujer estaban padeciendo un síntoma espiritual. Ella era la representación profética de algo espiritual. Había una generación de mujeres que hacía 12 años estaba sufriendo algo en el espíritu. Entonces note usted esto.
La mujer del flujo de sangre representa una generación, como así también la hija de Jairo representa una generación. Ambas, dice la Biblia, con la característica del número 12. La que tenía 12 años, obviamente nació cuando la que tenía el flujo se enfermó. Usted no necesita sacar muchas cuentas, el número es el 12. Entonces, si la que tenía 12 años en la casa de Jairo necesitaba la sanidad y necesitaba el favor del Señor, de Cristo, de Dios, estaba esperando en la casa. Cuando se acerca la que tiene el flujo de sangre y toca el manto de Jesucristo, entonces sucede algo asombroso. Dice la Biblia que la que tenía el flujo de sangre se sanó. Una mujer que mediante la fe se acercó a tocar el manto del Señor, o se acercó a tocarlo al Señor, y fue sanada por su fe. Porque dice la Biblia que ella sabía interiormente que si solamente podía acercarse y tocar a Jesús, ella podía ser sanada. Es decir, la fe en esta mujer estaba operando como un medio para su sanidad, pero obviamente eso representaba la sanidad de una generación. Cada mujer aquí representa una generación. Usted representa una generación. Usted representa una generación de mujeres que necesitan recibir lo que usted tiene. En el caso de esta mujer, había una generación de mujeres que estaba representada en su fe acerca de una sanidad. Pero el problema fue cuando ella se sanó, se murió la otra. Entonces ahora tenemos una mujer que representa una generación enferma que recibe sanidad, pero tenemos una niña que representa una generación naciente, la hija del religioso. Una generación que está bajo un gobierno de religión, porque era la hija del principal de la sinagoga. Niña, mujer, que creció con todos los preceptos y conceptos de la religión, porque su papá era el principal de la sinagoga. Y no le faltaba información de religión, pero igual se murió. Se enfermó y se murió. Entonces tenemos una generación de mujeres enfermas que buscan sanidad y una generación de mujeres que nacen con toda la religión encima, pero igual se mueren. Y nótenlo ustedes que Jesucristo, en medio de su sabiduría y lo que estaba pasando en el ámbito del espíritu, porque le vuelvo a repetir, no le estoy hablando de algo natural, estoy hablando de lo que pasaba en el espíritu. La historia de estas mujeres y de este número 12, de que una en el momento en que se sana, la otra se muere, es algo espiritual. Es algo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, porque hay un propósito detrás de esto. Hay algo en el espíritu que está sucediendo. Tu hija va a vivir. Porque la sanidad de la mujer con el flujo y la resurrección de la hija de Jairo nos está hablando de una generación nueva, de una estirpe, de una descendencia, de un ADN nuevo, de una genética nueva para las mujeres, por lo menos de ese lugar. ¿O usted cree que ese testimonio de lo que pasó ese día no conmovió a las mujeres? Mire qué interesante es esto, porque la mujer en la Biblia siempre está representando a la iglesia. Y la mujer con el flujo de sangre siempre está representando una impureza que la aleja de las demás mujeres. Sin embargo, por causa de Cristo viene la sanidad. Ahora, lo tremendo de esta palabra es que mientras una generación recibe sanidad, otra generación necesita morir y necesita resucitar.
Te estoy hablando de dos tipos de mentalidades puntualmente sobre las mujeres, porque hay diferentes tipos de milagros que Dios hace sobre las mujeres. Aún hay mujeres encorvadas que padecieron 18 años sus espaldas encorvadas por causa de una atadura de enfermedad, por causa de un espíritu de enfermedad. Es tan importante discernir la Biblia, discernir la palabra, porque cuando nosotros cargamos las cargas que no nos corresponden llevar, lamentablemente sufrimos consecuencias y enfermedades que no solo son espirituales, son físicas. Y necesitamos abrir nuestro entendimiento para entender la palabra desde la perspectiva profética de que hay una generación nueva que tiene que resucitar en este tiempo. Porque esa generación lamentablemente nació con toda la religión, pero tuvo que nacer a un conocimiento nuevo. Y noten el consejo de Jesús cuando resucita a la hija de Jairo: ahora ustedes denle de comer. En otras palabras, yo me imagino que una nena de 12 años come sola, ¿verdad? ¿Y qué estaba diciendo Jesús con que le dieran de comer? Que estaba mal físicamente, que se estaba como despabilando, o qué quiso decir el Señor. Puntualmente que había una generación que necesitaba una dieta o un alimento totalmente diferente al que había tenido antes. Por eso se manifiesta en este postrer estado de la hija de Jairo, que Jairo ya dejó de ser el principal de la sinagoga y tuvo que empezar a ser padre. Porque no se trata de la autoridad que nosotros seamos, sino del corazón que tengamos y el alimento que reciban los hijos. Y puntualmente, según esta historia, una generación de mujeres. Por eso le dije, los paradigmas son por causa de lo que se ha alimentado su mente. Los conceptos, las limitaciones que tienen las mujeres son por causa de lo que se le ha metido en la cabeza. De que no pueden, de que no saben, de que no tienen, de que no le alcanza, de que no tiene la autoridad, de que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede. Y todo ese no puedo se metió en la cabeza y generó los paradigmas. Entonces Dios necesita matar eso y resucitarte a una mentalidad nueva de que sí podés. Ahora note usted, la mujer enferma con el flujo es la que tiene la habilidad de abrirse camino y llegar al Señor. Como sea, ella sabía que tenía que llegar a tocarlo, porque si lo tocaba recibiría lo que ella creía. Entonces no tuvo problemas de abrirse camino. Dice la Biblia que se hizo paso entre la multitud. No sé si habrá pedido permiso o no, pero se abrió entre la multitud hasta llegar al Señor y poder tocarlo. Ese es un tipo de mujer. Es un tipo de generación de mujeres que son las que buscan, las que tienen la habilidad y el poder y la fuerza de buscar. Son las que continuamente, de alguna u otra manera, se las rebuscan para llegar al Señor. Pero el problema es con la otra generación que sufre la religiosidad, es que no puede moverse de su casa. Porque la hija de Jairo no vino a tocar al Señor. El Señor tuvo que llegar a su casa. Esa no tenía el poder o la habilidad de levantarse como la que estaba enferma y a pesar del flujo se abrió camino y lo tocó. La otra no podía hacer eso. La otra se estaba muriendo en su casa, aunque era la casa del que tenía la autoridad más grande y fuerte en la religiosidad. Se podía decir que era la hija del apóstol de la ciudad, el que tenía toda la estatura espiritual, el más respetado, el principal de la sinagoga.
Y aunque era el principal de la sinagoga, tenía una hija muriéndose que no podía acercarse a tocar a Jesús. Entonces, ¿qué hace el hombre? Jairo, siendo él el principal, no envía criados, no envía siervos. Él mismo se levanta y sale en búsqueda de Jesucristo. Cuando viene un orden sobre la iglesia, entonces los padres son los que se van a levantar para ir en búsqueda de Jesucristo, para que su generación, la generación que tiene en su casa, no se muera. Porque es fácil echarle la culpa a los que no oran, a los que no ayunan, a los que no buscan, pero somos los padres los responsables de traer a Cristo a la casa. Y es bueno que haya pastores presentes, si es que hay. Ahora escúchenme esto. Hay dos generaciones de mujeres que están presentes en este tiempo. Y unas son las que sí pueden acercarse al Señor y tocarlo para recibir del Señor lo que necesitan. Pero la otra generación es una generación de mujeres que no puede levantarse, que se está muriendo y que necesariamente se tiene que morir para que Dios se glorifique y resucite una nueva generación de mujeres. Entonces yo no sé si usted como mujer puede pararse en el lugar de la que necesita y que quiere tocar al Señor, o usted puede pararse o pensar que está en el lugar de las que no pueden moverse, las que no tienen fuerzas, las que ya no aguantan y saben cuánto más van a soportar, las que se están muriendo. O posiblemente usted pueda pararse en el lugar de las que necesitan resurrección. Sin embargo, en los tres ámbitos se manifiesta Cristo. En los tres ámbitos es Cristo el que se manifiesta y suelta la solución. Para la que está enferma por causa de haberle tocado, ya hubo una mujer sana que manifestó una generación nueva. Ahora para la que estaba muerta, vino Cristo, resucitó a esa niña para manifestar otra vez una generación nueva. Note usted, no es casualidad que las dos hayan sido mujeres. Recuerden algo, quien guarda la simiente son las mujeres. A quien el Señor le dio la habilidad de guardar la simiente desde Eva en adelante fue a las mujeres. Y le dijo a Satanás: la simiente de esta te va a hacer la guerra. Yo pongo enemistad entre vos y la mujer, y la simiente de la mujer te hará la guerra a tu simiente. Cuando una mujer entiende eso, una mujer sabe que alguien con flujo de sangre está dañando su simiente, está maldiciendo su simiente. Hay impureza en la simiente. No era solamente una mujer, era la representación de su simiente. Cuando alguien como la hija de Jairo cumple 12 años, prácticamente era la edad de un cambio, una metamorfosis hormonal en el cuerpo de una mujer. Y usted como mujer eso lo sabe bien claro, que a los 12 años, las que ya pasaron por esa edad, usted sufrió un trauma psicológico, hormonal, físico, que aún lo enseñan desde las escuelas primarias. Y la pubertad del varón, y esto y el otro, y la mujer, y la menstruación, y los vellos, y todo lo que usted ya sabe. Eso representa algo espiritual. En el caso de la hija de Jairo, una generación que no podía empezar a reproducir con la misma maldición que tenía la que tenía el flujo. Tenía que ser una generación nueva. Si la hija de Jairo hubiese seguido viva,
hubiese seguido con la misma herencia que había recibido la que tenía 12 años antes la enfermedad. Por eso, en el año en que a la mujer se le metió la enfermedad, nació la hija de Jairo. Y aunque era una nueva generación, padecía la misma iniquidad. Por eso el Señor dijo: vamos a esperar un poquito, voy a charlar con esta que tiene el flujo mientras se muere la otra, porque después voy y la resucito, porque necesito que haya una genética nueva en ella. Por eso le dijo a Jairo: no te preocupes, solamente cree, yo voy a ir a levantar una generación nueva. Yo no sé cuántas mujeres acá están entendiendo lo que estoy diciendo, pero hay algo profético que se va a desatar sobre tu espíritu. No importa que seas la hija, la sobrina o el pariente del más religioso de la época, hay una generación nueva que se levanta. No importa cuánto sepas de la Biblia o cuánto tengas de conocimiento intelectual, teológico, hay una nueva generación que se levanta. Aleluya. No importa cuánto sea el padecimiento o la enfermedad o el problema que tenga, hay una generación que se levanta. El Espíritu de Cristo está sobre este lugar, porque es el Señor el que manifiesta una mujer completamente nueva. Ahora mira la que tenés al lado y decirle: cualquiera seas, Cristo está aquí esta noche. Decíselo. Entonces, vamos a tener que buscar a las que no pueden llegar. Mira la que tenés al lado y decirle: vamos a tener que ir a buscar a las que no pueden llegar. Porque dése cuenta, una pudo llegar y tocar al Señor, la otra no. La otra era la hija del principal de la sinagoga, pero no podía llegar. Y eso te tiene que dar un entendimiento bien claro. No es por religión que llegamos a Él. No es por conocimiento que llegamos a Él. Hay un propósito esta noche en este lugar que es bien interesante y que tenemos que cerrar y concluir quizás la enseñanza de el apóstol Samuel, lo que pudimos enseñar ayer, esta tarde y ahora en este momento. Y cerrar un pensamiento es bastante difícil, pero lo que usted tiene que tener bien claro es que Cristo está aquí esta noche para manifestar una generación nueva de mujeres.